Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de emociones y francamente un misterio que muchos de ustedes nos han pedido que desentrañemos. El título lo dice todo, Ande revela, Kerem no fue sincero, ¿qué ocultó? Sí, han leído bien. Parece que hay tela de donde cortar en lo que respecta a esta famosa pareja, y hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada posible revelación. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que nos lancemos de lleno en este drama jugoso, les recuerdo a todos que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando abordamos estos temas que tanto nos gustan y que tanto les interesan a ustedes. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas por el público, supuestamente habían tenido problemas de sinceridad, ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Sabemos que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de intensa especulación y admiración. Han sido ídolos para muchos y la idea de que pudiera haber habido falta de transparencia por parte de Kerem, según lo que Hande habría revelado, es algo que debemos examinar con detenimiento. ¿De qué podría tratarse? ¿Fue algo relacionado con su vida personal, con su carrera, o quizás algo que afectó directamente su relación? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, parecen un poco esquivas. Lo primero que debemos considerar es la fuente de esta información. ¿De dónde proviene esta supuesta revelación de Hande? En el mundo del espectáculo, las noticias a menudo viajan a través de rumores, filtraciones y declaraciones que pueden ser interpretadas de diversas maneras. Es crucial tratar de dilucidar si esta afirmación proviene de una fuente directa y confiable, como una entrevista a Hande, o si se trata de un murmullo en los pasillos de la industria o de la prensa de espectáculos. A menudo, la interpretación de una declaración puede ser manipulada o sacada de contexto para generar más controversia. Por eso vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y basarnos en la información que ha salido a la luz, reconociendo siempre la posibilidad de que haya matices que no conocemos. Si asumimos que Hande sí ha expresado que Kerem no fue sincero, ¿qué podría haber ocultado él? Las posibilidades son amplias. Podría tratarse de algo relacionado con sus finanzas, quizás una inversión de la que no estaba al tanto, o incluso deudas ocultas. En el mundo de los famosos, las presiones económicas y las inversiones a menudo son un terreno delicado. Otra posibilidad es algo relacionado con su círculo social. ¿Pudo haber habido amistades o relaciones pasadas de las que Kerem no informó a Hande completamente? A veces los secretos sobre el pasado pueden resurgir y causar problemas en el presente, especialmente en relaciones públicas como la de ellos. También podríamos estar hablando de algo relacionado con su carrera profesional. En la industria del entretenimiento, las oportunidades, los contratos y las colaboraciones pueden ser fuentes de tensión. ¿Pudo Kerem haber ocultado una oferta de trabajo importante, o quizás una decisión profesional que podría haber afectado su relación o sus planes futuros? El secretismo en el ámbito laboral no es infrecuente, pero cuando se trata de una pareja, la confianza y la transparencia son fundamentales. Podría ser algo tan simple como una sorpresa que se planeaba, pero que por alguna razón se percibió como oculto. A veces las mejores intenciones pueden ser malinterpretadas. Otro aspecto a considerar es la naturaleza de la no sinceridad. No es lo mismo ocultar algo deliberadamente que tener un malentendido o una falta de comunicación. ¿Fue un engaño intencionado o más bien una omisión por conveniencia o miedo? La gravedad de la situación dependería mucho de esto. Si Kerem deliberadamente mintió o engañó a Hande sobre algo importante, entonces las implicaciones serían mucho mayores que si simplemente hubo una falta de comunicación o un malentendido. Pensemos en cómo estas revelaciones podrían afectar la percepción pública de Kerem Bürsin. Para muchos él ha sido visto como una figura carismática y honesta. Si se confirma que hubo falta de sinceridad, esto podría dañar su imagen y la confianza que sus seguidores tienen en él. La prensa sensacionalista sin duda se deleitaría con este tipo de noticias, amplificando cualquier detalle y creando narrativas que no necesariamente reflejan la realidad completa. Por otro lado, también es importante considerar la perspectiva de Hande.
Si ella sintió que Kerem no fue sincero, esto podría haber afectado profundamente sus sentimientos y su confianza en la relación. La honestidad es la base de cualquier vínculo fuerte, y una ruptura de esa confianza puede ser muy difícil de reparar. ¿Cómo se sintió Ande al descubrir esto? ¿Qué tipo de conversaciones tuvieron? ¿Fue una discusión que llevó a una ruptura o a una crisis en la relación? Es posible que esta revelación no sea tan directa como parece. A veces en las entrevistas los artistas utilizan un lenguaje codificado o hacen declaraciones ambiguas para no dar detalles concretos, pero que generan intriga. Si Ande ha dicho algo como hubo momentos en los que sentí que no se estaba siendo completamente honesto conmigo, esto deja mucho espacio para la interpretación. Podría referirse a un momento específico o a un patrón de comportamiento. Recordemos que la vida de las celebridades es un libro abierto para el público, y a menudo, los detalles más íntimos se convierten en objeto de debate y análisis. Los fans invierten emocionalmente en sus ídolos, y cuando surgen este tipo de polémicas, se sienten directamente afectados. Por eso es natural que haya tanto interés en lo que Ande podría haber dicho y en lo que Kerem podría haber ocultado. Analicemos algunas de las posibles razones por las que alguien podría ocultar información en una relación. El miedo al conflicto es uno de los más comunes. Quizás Kerem pensó que al no decir algo, evitaría una pelea o un desencuentro con Ande. Sin embargo, a menudo los secretos solo postergan el problema y lo hacen más grande cuando salen a la luz. Otra razón podría ser la vergüenza o la culpa. Si hizo algo de lo que no se siente orgulloso, podría haber intentado ocultarlo para evitar la desaprobación de Ande. También existe la posibilidad de que Kerem no haya ocultado algo de mala fe, sino que simplemente no consideró que fuera importante compartirlo. En una relación, los niveles de comunicación y la importancia que se le da a ciertos detalles pueden variar. Lo que para uno es insignificante, para el otro puede ser crucial. Sin embargo, en una relación de pareja, especialmente una tan expuesta, la transparencia sobre asuntos que podrían afectar al otro es fundamental. Si vamos a especular sobre qué podría haber ocultado, podemos pensar en algunos escenarios clásicos del mundo del espectáculo. ¿Podría haber habido problemas financieros que él no le comunicó? Quizás deudas, inversiones fallidas, o incluso problemas con abogados o contratos. A veces las personas tratan de proteger a sus seres queridos de las malas noticias, pero eso puede generar desconfianza si la verdad sale a la luz de otra manera. Otro escenario podría ser algo relacionado con su vida social o personal anterior a la relación. ¿Pudo haber habido un contacto con una expareja que no se le comunicó? ¿O quizás una amistad secreta que generó dudas? Estas son cosas que, si bien pueden no ser malas en sí mismas, la falta de transparencia sobre ellas puede ser percibida como una ocultación. También es importante considerar el momento en que se produjo esta supuesta revelación. ¿Fue reciente o algo que sucedió hace tiempo y ahora sale a la luz? El contexto temporal puede arrojar mucha luz sobre las posibles motivaciones y consecuencias. Si fue algo del pasado, ¿por qué está saliendo a la luz ahora? ¿Fue un desliz de Ande al hablar, o una estrategia para desviar la atención de otros temas? Las dinámicas de poder en una relación también pueden jugar un papel. ¿Pudo Kerem haber sentido que tenía menos poder o control en ciertas situaciones y por eso optó por no comunicar algo? ¿O por el contrario, pudo haber querido mantener una imagen de control y por eso ocultó ciertos aspectos de su vida? La verdad es que sin una declaración directa y detallada de Ande o Kerem, todo lo que podemos hacer es especular. Sin embargo, la especulación informada, basada en lo que conocemos de su relación y del mundo del espectáculo, puede ser interesante. Podríamos incluso plantearnos si esta revelación podría ser una táctica de relaciones públicas. A veces, crear un poco de drama o misterio alrededor de una pareja puede mantenerlos en el ojo público y generar interés en sus próximos proyectos. Aunque esperamos que no sea el caso, es una posibilidad que no podemos ignorar en el mundo del entretenimiento. Si esta situación es real y tuvo un impacto significativo en la relación, ¿cómo se recuperan de algo así? La reconstrucción de la confianza es un proceso largo y arduo. Requiere honestidad radical, responsabilidad y un compromiso firme para ser transparente en el futuro. Sería fascinante saber si Ande y Kerem han logrado superar este obstáculo, o si, de hecho, esta fue una de las razones por las que su relación pudo haber terminado o estar pasando por dificultades. En resumen,
La idea de que Ander Cell ha revelado que Kerem Bürsin no fue sincero abre un abanico de interrogantes y posibles escenarios. Podría tratarse de secretos relacionados con finanzas, vida social, carrera profesional o incluso asuntos personales más íntimos. La gravedad de la situación dependerá de la naturaleza de lo ocultado y de la intencionalidad detrás de ello. Lo que es innegable es que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y su quiebre puede tener consecuencias profundas. El mundo del espectáculo, con su constante escrutinio, amplifica este tipo de situaciones, convirtiéndolas en temas de conversación y debate para miles de fans. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que Kerem podría haber ocultado? ¿Creen que Ande está en lo cierto? ¿Cómo manejarían ustedes una situación similar en su propia vida? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sé que muchos de ustedes tienen ideas muy interesantes y bien fundamentadas. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y enriquecedor. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Ande y Kerem o que simplemente disfrute de este tipo de análisis del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que esperemos les siga cautivando. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.